Hoy vamos a hablar sobre el fallo de la Corte Constitucional que disminuye las semanas de cotización de las mujeres que estaban en 1.300 semanas, como están también las de los hombres, se baja a 1.000 semanas. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué? Implicaciones de esta decisión. Amigo Germán Mendoza, distinguidos colegas, realmente histórica, aunque tardía, e injusta por lo tardía decisión. En buena hora, con la ponencia del eminente jurista, todavía muy joven, Juan Carlos Cortés González, que ha sido viceprocurador, viceministro de Trabajo y un laboralista íntegro, y llegó tarde, 20 años. Eso significa varias cosas. Pienso con recelo y con nostalgia en las millares de mujeres que la ley 793 de 2003, pensando solo en cifras macroeconómicas, las dejó sin pensión. No menos de 300.000 mujeres hoy no tienen ni tendrán pensión porque no volvieron a cotizar, cumplieron su edad, se empobrecieron más y retiraron sus recursos. Por eso la justicia tarde no es tan perfecta, ese repartieron de justicia, pero magnífica la decisión de la Corte Constitucional, que con el comentario del doctor Juan Carlos es lo siguiente: siempre se ha manejado un sistema financista, que eso vale mucha plata de la Corte Constitucional, y como hay nuevos integrantes, tiene una postura, se congrúa las dinámicas financieras de capacidad del Estado y con los derechos fundamentales en una política de género. Esto es una política de género que es una deuda histórica como con la mujer en lo laboral, en lo social, en lo familiar y en lo pensional. Segundo, hoy las mujeres con ese fallo, si el gobierno no hace, el fallo es a los legisladores, habrá que solicitarle una aclaración al honorable magistrado y a la sala plena, pero debe ser al gobierno, porque no olvidemos que son los gobiernos los que proponen las reformas pensionales en cualquier ámbito. Donde hay gasto, el Congreso no puede hacer nada si no lo presenta el gobierno. Pues eso es una dinámica que se puede superar. ¿Qué le tenemos para decir a las personas de Telemedellín en este programa? Si usted es mujer y hoy tiene 56 años y no hace nada el gobierno ni el Congreso hasta el 31 de diciembre de 2025, ya no necesita las 1.300 semanas, sino las 1.250 semanas. Y por último, es el momento ideal para que el gobierno concilie esta disposición de inexequibilidad de la Corte Constitucional. No ha dicho los magistrados estrictamente que de ahora en adelante todas las mujeres se van a pensionar con 1.000 semanas. Ese rasero no, lo ha insinuado. Dice, si gobierno y Congreso no legisla, se pensionarán con 1.000 semanas, en 8 años. Hoy las mujeres... No ya. Hoy sí. Si usted, televidente, es mujer y tiene 55 años y en este gobierno, en este Congreso no hace nada, necesitan 1.250 semanas. Pero es un modo para transar lo económico, lo financiero, la política tan anunciada de género, para proponer una reforma de una, para que sean, si son 1.100 o 1.150 semanas, y empezar ya, porque todo lo de reforma pensional, lo digo, no con carácter pendenciero, es ahora o nunca, porque las reformas pensionales son cada 20 años. 50% y muchas veces con casos gravísimos y no les dan el 50%. Doctor Mendoza, permítame, meto la cuchara en este tema de las juntas regionales y nacionales de invalidez. Se han convertido en organismos grotescos, burocratizados, que si la persona no le llevan hasta el color y el análisis del cabello, no están inválidas. Las atienden por telellamada, las tratan mal, las citas son con 4 meses de anticipación, no las valoran integralmente. Si va con las rodillas, a pesar de que a usted le falte un ojo y esté mocho, no valoran eso. Se han vuelto unos burócratas del sufrimiento humano. Hablé con la señora ministra de Trabajo,
porque esta queja es de médicos, de abogados. No tienen psiquiatras y la ponderación de la medicina, de la salud mental en nuestro país es gravísima. Son unos burócratas de sufrimiento humano. Yo hace 26 años, perdone que hable en pasado, tuve que, cuando iniciaron las juntas regionales, tuve que rogarle a unos médicos para que las integraran. Hoy ganan más que un notario, no estoy hablando más de los notarios, y esto hay que cualificarlos, que sean por concurso, que no tengan más de 3 años, que no ganen miles y miles de millones de pesos para tan pocos resultados. Hablando de invalidez, las personas que nos escuchan, por favor, tengan toda la historia clínica, laboral, completa, integral, pero acudan a buenos médicos laboralistas y abogados, y espero que el Gobierno Nacional cuanto antes quite estas juntas hoy de infamia. Es que hacen telellamada y eso a mí me llama la atención porque... Y eso mínimo. Porque ellos parten de la base que la historia médica es la que habla. Es una cita de 5 minutos de 1,5 millones de pesos. Para repetirla, otro 1,5 millones de pesos en Bogotá, sin mirar la necesidad, la enfermedad, la dignidad, la edad y el sufrimiento de las personas. Hoy las juntas regionales se han vuelto una junta de infamia. Hay que transformarlas. Son científicas o hay buenos médicos, pero se han dedicado al billete. Muy bien, bueno, ese tema que nos plantea doña Rosa daría para un programa. Bravo del doctor. Para un programa. Bravo, me mantengo energúmeno con las juntas regionales porque veo personas de una precariedad en su salud. Eso es cierto. Y no, entonces va con una enfermedad y se la estructuran el mismo día. No pueden trabajar, no pueden hacer nada. Y ya, nada. El mismo día. El mismo día. Entonces usted va a una junta ya 10 años de epiléptico, con crisis diarias, con 10 hospitalizaciones. Le dicen, fecha de estructuración, 10 de junio del 2023. Y a mucha gente le quitan porque no se ha estructurado en la época. Y no las miran. Y las tratan con desdén. Y no hay psiquiatra. No necesitamos ni fisioterapia, ni psicólogo. Necesitamos psiquiatra para que este es esquizofrénico, este tiene un estrés postraumático, este es neurótico, este tiene un problema mental, que eso da una cualificación muy importante en el porcentaje de las juntas. No están cumpliendo su fin. Volvieron unas máquinas de dinero para 3, 5, 6 profesionales en cada región. Lo digo, lo sostengo y tengo como sustentarlo. La pena la aclaración. Pero no olvides que si pasa la reforma pensional, todo el que tenga menos de 3 millones va para Colpensiones. Entonces, inexorablemente por A, por B o por C, se llegará a ese mismo camino. Y ese trino que usted mencionó del presidente, no, seguramente ya viene el trino del ministro de Hacienda diciéndole, venga, y usted va a poner el resto del presupuesto para las otras 150 semanas que está celebrando tan gloriosamente la decisión de la Corte Constitucional. Luz Marina, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué le podemos decir, doctor Oscar Ivana, a doña Luz Marina? Doña Luz Marina persista después de un año en la última elaboración de esa junta, que sé que se demoró 2 horas el viaje en avión y 5 minutos con el médico, persista para que en un año después de ese examen repita nuevamente. Hoy, si está en Colpensiones, va para 1.300 semanas. O incluso, si tiene más de 55 años, que lo tiene por su edad, y 1.000 semanas cotizadas, intentemos para una pensión que se llama por deficiencia, que no es el 50%, sino el 25% ponderado de la eficiencia. Porque no le permite Sí, trabajar. hoy va en 1.030 semanas, al menos que haya tenido 3 hijos, se apruebe la reforma y al menos que se apruebe esta sentencia, se haga realidad la sentencia de la Corte Constitucional. Eso es como Lora en ese Congreso, tocando puertas. Qué bueno los congresistas de nuestra región que fueran más receptivos con los temas sociales. No lo son. Que son muy pinchados, muy pinchados y es casi imposible que llegarles con mensajes y todo. Vea, la pensión fiada, que no es un regalo, y ha habido más de 30 proyectos sobre lo mismo, incluso por gente de la ultraderecha, para que a las personas con más de 1.000 semanas y con el cumplimiento de la edad y que su escenario de cotización no sea más de 1,5 millones, se le dé la pensión de una vez y siga, se le descuenta hasta el 20% y siga cotizando. Eso es una idea formidable, porque esta pensión es muy buena en 2 aspectos. Consolidar a Colpensiones como un fondo público
de pensiones que hoy no existe, es una pagaduría, y darle a 2 millones de colombianos un auxilio que se llama renta solidaria que supere la indigencia. Lo ideal es que supere la pobreza económica individual, que está en 400.000 pesos. A ese primer escenario, agregarle 300.000 inválidos como menos. Aquí hay 1 millón, no hay un censo, pero son miles y miles de personas que a cualquier edad, por accidentes de tránsito, por violencia, por enfermedades congénitas, por cualquier etapa de la vida, están en peores circunstancias que los adultos mayores, y ellos y sus familias no tienen una renta solidaria. Eso es una primera propuesta en esta reforma. Es que esta reforma está quedando muy gris. El auxilio bienvenido, una medida audaz y de avanzada del presidente Petro para 2 millones de colombianos. Y Colpensiones ni se diga, fortalecerlo. Pero ¿dónde están los auxilios para los discapacitados? ¿Dónde está la pensión fiada, doctor Juan Carlos y doctor Hidalgo? ¿Sabe para quién va esa pensión fiada? Para esos millares de mujeres y de hombres, pero más de mujeres, que con el acto legislativo 1 del 2005 y antes de la 2003 se les acabó 5 años la transición. Son las personas que sin trabajo y nunca volvieron a coger trabajo. No es un regalo, no es ni siquiera un subsidio, es una pensión. Qué bueno que en este gobierno, en estos 3 años y los meses que le faltan, sea donde más pensionados haya de Colombia. Feliz yo con el auxilio solidario para 2 millones de colombianos, pero el ideal es que haya más pensionados. Igual, y ahí acabo mi minuto, la pensión familiar, construida con la ley 1580 de 2015 para 400.000 familias, y hoy hay 1.800.000 familias pensionadas. ¿Por qué, doctor Mendoza y televidentes? Porque en Colpensiones les pusieron 2 infames talanqueras. Si usted en su casa vive en un inquilinato, en un rancho, construido en una zona pirata, tiene un televisor a color, ya no califica de clase media. Y segundo, porque las mujeres antes de los 45 años no han consolidado las 30-25 semanas. Es decir, la reforma hoy como está es muy gris, porque hay modos de pensionar gente, no solo darle auxilios con la pensión familiar, la pensión fiada, la pensión campesina y por último, pensiones para las familias divorciadas. Beneficia más a las mujeres, porque aunque ya empiezan a irse las mujeres, es generalmente el hombre que abandona a su mujer por divorcio o por separación de hecho, y después de 20 y 30 años esta queda sin nada. Para que así una familia sea divorciada, se le reconozca su pensión o porción pensional proporcional al tiempo vivido. Son hechos para discutir con ustedes, colegas, y con los parlamentarios, que esta reforma no pase un poquitrazo. Sí, señor doctor Oscar. Germán, Bueno, para finalizar, doctor Oscar Iván Palacio, ya estamos hablando de esto del fallo de la Corte Constitucional, pero hablemos de lo que puede pasar en el Congreso en este tema y en la reforma, porque es que depende de la voluntad de los congresistas y a veces como que esa voluntad no se ve. 1 minuto, por favor, para despedir. Un llamado de atención a los congresistas, al gobierno nacional, para que esta reforma, que es audaz en el auxilio, renta solidaria, en la consolidación de Colpensiones como un verdadero fondo público de pensiones, vaya más allá, vaya con la pensión familiar, la pensión fiada, los derechos de las familias separadas por divorcio o por separación de hecho, y también un llamado de atención, los matrimonios y uniones libres entre personas de 40 y 50 años de edad. Es válido, pero cuando no tengan hijos, que no superen los 10 años de la pensión provisional, porque se está volviendo un desangre. Y congruente con el nuevo fallo de la Corte Constitucional, para que sea una reforma de largo aliento que verdaderamente traiga un alivio a todo el pueblo colombiano, no dando más auxilios solidarios, bienvenidos, se necesitan más y para los inválidos que no están, sino más pensiones. Es el mejor sistema, si sean pensiones de un mínimo, de alejar de la pobreza a los colombianos y a sus familias. Y no hay otro camino. Pensión fiada, pensión campesina, pensión familiar, abaratamiento de las semanas para las mujeres y ponerle más sesgo a las uniones de matrimonios con personas muy jóvenes y otras muy longevas. Ahí tiene una tarea congresistas. Es ahora o nunca que demuestren ustedes la firmeza
de sus ideales y de su compromiso con sus electores y con los colombianos indistinto de cualquier condición política. Doctor Palacio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y una consigna a todos los televidentes: cada que puedan cotizar, cotizar y cotizar, porque esa es la forma de formar una alcancía del ahorro nacional y de tener derecho a las prestaciones sociales con o sin reforma, y más aún con esta reforma. Y a nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, nos vemos el próximo martes con otro tema de interés para todos ustedes. Feliz tarde. Gracias, doctor Germán.